Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio de hoy que nos pertenece esta semana. Los extremos se tocan y el espiritismo en su asiento. En los extremos se tocan, estamos estudiando de Moisés a Jesús. Todo lo que ha ocurrido de esa época, hasta de Moisés hasta Jesús, lo deja el maestro plasmado, contando la verdadera historia de lo que ocurrió aquí en nuestro plano. Y vamos a continuar, porque realmente es importante conocer, porque todos somos espectadores de este planeta. Aquí estamos yendo y viniendo hace millones de siglos. Entonces vamos a seguir. Voy a leer la última partecita del video anterior para seguir la vuelta. Aquí ya llegamos al punto en que el Maestro Jesús ya había salido y había hecho sus revueltas, como se dice, enseñando al pueblo, y el pueblo pues se alborotaba porque el Maestro estaba diciendo una verdad que ellos no conocían, y todo eso en aquel tiempo causaba revuelo, porque eran las enseñanzas de un Maestro que venía a plasmar su verdad, su doctrina, porque así todos han venido con la misma doctrina, que es la que estamos estudiando, el espiritismo. Bueno, aquí dice, es esta la primera y única vez que Jesús sintió necesidad de ver a su madre para persuadirla de que la ama intensamente, pero que no puede retroceder ni anteponer su amor de hijo al amor de hermano de todos los hombres. Y fue Nazaret llevando consigo, y fue a Nazaret llevando consigo a sus dos primos, Juan y Santiago. Y dejó a los demás reunidos hasta su vuelta. Bueno, aquí entonces ya tenemos que él también tenía un primo que se llamaba Juan y uno que se llamaba Santiago. Pero bueno, no me acuerdo, en algo otra parte se sabe cómo es, pero sigo aquí la lectura. Llegado a casa de su madre, en la que no había estado después de su salida a los 12 años, no estando ni aún a la muerte de su padre. Los hermanos, sobre todo Efraín, lo insultaron y le hacían cargos de que deshonraba a la familia con su nombre de hijo de Dios y de su vida bohemia, y que nada había ayudado a la casa ni a su madre viuda, que ya se iba quedando sola, porque cada uno cumplía con la ley, formando su hogar y casa, lo que ni siquiera había hecho él, como corresponde a todo hombre. Bueno, aquí hay que anotar, ¿sí?
El Maestro Jesús no vino a formar hogar, él vino simplemente a la misión que traía, que ya la hemos conocido. Y en su juicio destino no estaba el que se tenía que casar y que tenía que tener hijos, formar hogar, no. Y además, en la vida de Jesús dictada por él mismo, que hay un libro, él explica, ¿sí? Él en esa época no conoció mujer alguna, no tuvo una relación sexual. Y él habla de cómo debía, cómo lo hacía él, ¿sí? Para cuando le llegaba esa sensación, pasarla de largo. Entonces aquí yo puedo entender que él hacía todo lo posible por evadir ese sentir y ese pensamiento que le llegaba, porque era hombre y su materia lo necesitaba. Pero él habla en esa ocasión, voy a buscar a ver dónde es que, yo sé que es en el libro de la vida dictada por él mismo, porque yo leí esa parte, me impresionó mucho porque ahí es donde el hombre debe de hacer el hombre y la mujer, porque somos iguales, donde el ser humano debe de aprender a reprimir la, los instintos, y como el sexo es un instinto que está plasmado en nosotros, ¿cierto? Entonces, él decía que el consagrarse en su pensamiento en ese momento se ponía a pensar en los hechos de la doctrina, en el estudio al cual él se había consagrado, ¿sí? En la escuela de los esenios. Entonces, él contrarrestaba eso. Y entonces yo pude, por la lectura, pude entender eso, de que él en esa ocasión no tuvo una relación sexual, por la sencilla razón de que él aprendió a dominar eso, ¿sí? En esa existencia. Y realmente caí en la cuenta de todas las cosas que hablan sobre Jesús, ¿sí? Y de que Jesús tuvo un hijo o una hija con, con la Magdalena. Es totalmente una mentira, porque entonces el Maestro Jesús dijera, ¿sí? En ese libro de la vida de Jesús dictada por él mismo, que él habría tenido un hijo con la Magdalena. Pero él habla de su castidad, entonces no pudo tener una relación sexual. Y eso es, como le digo, es un trabajo que él hizo, ¿sí? Psíquicamente bien formado, porque, porque utilizó su pensamiento y como su materia, y como él era maestro de la creación, ya podía dominar su materia y dominaba la materia en esa forma. Eso es de mucho estudio, y para nosotros, para saber que hoy día, digamos, que sexualmente la humanidad está tan degenerada, tanto hombres como mujeres. Entonces, a mí me encanta muchísimo tratar de investigar, tratar de, bueno, de todas las cosas, porque ahí nos damos cuenta, ¿sí? De que todo tiene un sacrificio en la vida. Si yo no hago un sacrificio por esto o por aquello, no voy a obtener ningún resultado de lo que yo quiero, porque las cosas no se dan fácil.
Entonces se dan fácil cuando uno las facilita, cuando uno llega a tener el control de las cosas. De lo contrario es difícil. Entonces, bueno, hermanos, sigo aquí la lectura. Jesús sufrió aquel chaparrón con el estoicismo del convencido y solo dijo a sus hermanos: tenéis razón y honráis la ley cumpliéndola. Mas ¿quién os dice a vosotros que yo no cumplo la ley? La ley tiene muchos grados y muchos cargos para los hombres, y cada uno ha de formar y cumplir lo suyo. Y porque mis hermanos cumplen, me honro en ser su hermano. Y si vosotros hoy me reñía, luego mostraréis que me amáis y sabréis que no me equivoco. Efraín se sulfuró y cerca estuvo de levantar la mano. Pero María apareció y Efraín bajó la cabeza, en tanto que Jesús se mantenía firme en su propósito y le decía a Efraín: no se avergüence mi hermano en ser de mi familia, pero sepa que soy mayor y libre, y nada ni nadie me hará retroceder de mi deber. Como no, pero no vendré más para no causaros desazones. María iba a suplicar, pero adelantándose Jesús la rodeó por la cintura y con lágrimas los dos la retiró a un rincón del jardín, y con la cabeza sobre sus pechos de su madre quería infundirle el inmenso amor que le sentía. Pero podía más en él el amor a la humanidad todo, comunicándole el encargo de Juan y que no le arredraba si tenía que soportar la afrenta de la cruz. Quedaron los dos postrados y abatidos. Al fin María, comprendiendo la convicción de su hijo, le dio el beso de paz y llevándolo de la mano a donde sus hermanos discutían con su tío Jaime, hermano de María, el que estaba conforme con Jesús, porque conociendo el peligro decía y no se arredra. Esto manifiesta su confianza y la convicción de las causas que defiende. María, que ya estaba convencida, no conforme, pero sí resignada, dijo a sus hijos: hijos míos, Jesús tiene razón y hay que acatar la voluntad del Padre, y solo me resta que hacer una petición. Y fue la mayor sorpresa. Dirigiéndose a Jesús, dice María: puesto que estás tan convencido de tu misión y tienes discípulos, aquí tienes a tu hermano menor, que ya joven y solo, poco puede hacer en el taller. Llévalo contigo y admite por mí a mi hermano y a tu tío Jaime. Que tenga de vosotros el cuidado
que vuestra madre no podrá tener, y así mis sufrimientos serán menores, porque unos a otros os auxiliarías. El asombro de todos fue tal que Efraín se marchó sin despedirse de su madre. Era duro de corazón. Jesús lo contempló con dolor en su retirada, diciendo: pobre hermano mío, una oveja más que recoger. Jesús tomó las manos del joven Jaime y comprendía el sacrificio de la madre al quitarse aquel consuelo. Pero también sabía que aquel sería la llave de la unión de todos, porque como el Benjamín de tan gran familia, todos lo adoraban y María vivía por su vida. Jesús tomó a su hermano como discípulo y a su tío para compañía del mozalbete y cuidado de los dos. Este acto de María encierra un secreto tan grande que no debe el hombre ignorarlo. En él se ve la fuerza de la ley dominadora y el heroísmo del amor. María amaba a Jesús, tanto más cuando la hacía sufrir, él por el desapego de la familia y porque no se le ocultaba el fin que tendría Jesús. Y María, una vez que sus ruegos de madre y sus afectos desplegados de María de Magdala no lo pudieron reducir y rebatir del peligro, pero sobre todo la confesión de Jesús de que no podía anteponer el amor de hijo, el amor universal de los hombres. María se sacrifica primero y del todo por toda la humanidad, que Jesús, que es de Jesús, que se creía en el deber de redimir al mundo por la libertad que predicaba. Recibe Jesús el sacrificio de la madre y al aceptarlo significa recibir a la madre como jefe de la misión, y es tanto más misterioso cuanto que María, madre de 7 hijos por maternidad y madre adoptiva de otros 5 que José le llevara al matrimonio, los que la amaban, si cabe, más que sus legítimos, todo los sacrifica y a todos les pide que así se lo encomienden a su hermano Jaime, que pida a toda la familia la ayuda para Jesús, y excepto Efraín. Todos recibían en sus casas a Jesús y sus discípulos. Esto os explicará que Jesús a menudo estuviera de banquetes, porque la familia directa eran todos los hijos de José y María y los hermanos de María, que con ella eran 10, y de ellos varios seguían el pastoreo como su padre Joaquín. Aquí queda ya deshecha aquella gran casa del carpintero José, porque el último vástago sigue a Jesús, y María, juntándose con la Magdalena y su hijastra Cleofás, que vimos en el templo cuando la
travesura de Jesús le seguía de cerca y las tres trabajaban para que Jesús no sufriera antes su martirio. Aún se encontró una cuarta mujer que sirvió de guía y compañía y descanso a las tres Marías, la samaritana, que servía de haya en una granja del gobernador, en la que descansaban aquellas mujeres cuando llegaban de paso. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que la vida de Jesús fue muy, muy activa, ¿sí? Entonces yo me imagino que en esas comitivas él expresaba y enseñaba la doctrina, todo lo que él había aprendido en los decenios. Y realmente pues eso fue lo que lo llevó a él a la cruz, porque los sacerdotes, ¿sí?, que era la religión judía, ellos vieron la causa, es decir, ellos vieron la causa perdida de ellos, y para que ellos no perder, por eso asesinaron a Jesús, ¿sí? Porque quitando al Maestro Jesús, se quitaban ellos el malestar, ¿sí? Pero realmente, pues, triunfaron por un momento, pero luego la religión judía termina en el año 325, cuando Constantino funda la religión católica apostólica y romana. Ese fue el fin de la judía. Tenemos tantas cosas que estudiar y que analizar para nosotros ver, ¿sí?, y poder comprender que las religiones todas han atrofiado a la humanidad, todas. No hay una religión buena que haya sacado a la luz las cosas, no, todo lo esconden y lo vuelven nada. Entonces, ese es el problema que nosotros nunca quisimos, ¿sí?, escudriñar, sino dejarnos llevar como borregos, y así nos llevaron por muchos siglos. Pero bueno, gracias a eso, ya hoy entendemos y comprendemos que somos libres. No tenemos por qué ser esclavos de una religión. Y afortunadamente, pues, ya llegamos al punto de que podemos obtener conocimientos y podemos, ¿sí?, salir adelante espiritualmente, porque es que esto es precisamente, la metafísica es la vida del espíritu, el estudio de todo lo que hay en el universo, porque el maestro dice que el espíritu maneja la matemática pura, ¿sí? Y en el universo todo es equilibrio, todo en el universo es unidad, fraternidad, comunión con todo, ¿sí? Entonces, de tal manera, pues los mundos se entrelazan unos con otros, pero que realmente si nosotros no estudiamos no alcanzamos a entender por qué se entrelazan, por qué, así como nosotros la humanidad nos entrelazamos, ¿no?, con fulana, con fulano, tenemos amigos, amigas, así el universo, los mundos, sí, se atraen unos a otros por afinidad, por justicia. Entonces, de tal manera, pues que aquí vamos saliendo poco a poco. Yo, por lo menos, yo soy feliz, ¿sí?, saliendo poco a poco. Y aquí estamos conociendo algo muy importante, amados hermanos, que es la vida de Jesús. Porque realmente hay muchas personas. Hace poco por ahí leí que posiblemente Jesús no había existido.
porque estaban estudiando ellos que dicen que Jesús nació en el año cuarto o quinto de la era antigua antes de Jesús. Y otros dicen que él nació en el año 1 después de Jesús. Y entonces pues tienen una controversia que a la hora de la verdad llegan a decir que posiblemente Jesús no existió. Pero sí, él existió como ser, él fue un ser humano de carne y hueso como nosotros, porque pues la religión se encargó de hacer todas estas cosas imposibles, porque es que nosotros ya sabemos que los hijos los tenemos, hoy día la ley, la ciencia puede, sí, fecundar a una mujer a través del óvulo del hombre, pero siempre es con los microhombres. Y la religión llega y dice que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sí? Pues no, no debieron de haber dicho eso. Jesús fue un hombre engendrado a través del sexo de su padre y su madre. Fue engendrado como nosotros. ¿Sí? Entonces, porque él también tuvo que hacer su juicio de destino. Todos los espíritus tenemos la misma ley. Entonces es algo que nosotros pues debemos de, digo yo, ¿no? Porque cada uno piensa igual, pero de mi parte sí, yo digo que nosotros debemos de que escudriñar las cosas para no andar tan equivocados. O ley inflexible, que colocas todas las cosas en su punto y al fin doblegas y sometes a los seres por recalcitrantes que sean. Yo te comprendo y te adoro sin temor. Que los hombres te comprendan y te amen y ellos serán regenerados. Bendita ley, que tanto mayor es su amor, cuanto más rigor hay en su justicia, en tu justicia. Tú triunfarás siempre. La samaritana que habla con Jesús, el que le pide agua del pozo y ella no comprende el sentido que tiene. Él, si le diera de beber de mi agua de vida eterna, jamás volverás a tener sed. Corre a su Señor maravillada de lo que ha oído, que no comprende, pero sí comprendió que la reprende porque había tenido 6 maridos y tampoco el séptimo era suyo. ¿Era esto cierto? Sí que lo era. ¿Por qué podía saberlo Jesús? Podía saberlo porque era público y ese hecho no constituye adulterio porque con ninguna de sus amantes se obligó en ley de los hombres, pero no era ese el motivo de que Jesús lo supiera. Jesús tenía desarrolladas y activas todas las facultades del espíritu que hoy el hombre y la ciencia conoce por facultades mediunímicas. Y cuando está en la justicia, el espíritu descubre a su materia los secretos en cuadros reales, y aquí Jesús en su materia vio que aquella bella mujer, aquella Iris, que 8 siglos antes le diera en premio el aerópago de Grecia, la que causó al sabio Antulio, acusó al sabio Antulio, y que la justicia fatal los ha hecho encontrarse
cuando uno está otra vez cerca del sacrificio y la otra por la continua voz que sigue oyendo en su conciencia, te perdono. Como antes lo causó injustamente, ahora ha de mover todo lo que esté en su mano para salvarlo. Pero antes, entonces, y hasta que tenga predominio los sacerdotes, nada conseguirá la justicia. Porque el sacerdote como hombre tiene sentimientos, ay, sacerdote, como, ay, carambas, porque el sacerdote como hombre tiene sentimientos y perdona como todo hombre, pero como sacerdote por dogma jamás perdona y siempre espera la religión, la venganza, no importando los siglos. Ah, caray, ah, caray, entonces aquí tenemos que yo en una ocasión pensé, sí, que posiblemente los sacerdotes, y vengo a leerlo aquí, los que estaban en el aerópago en Grecia eran los mismos que estaban en el Sanedrín. Vea, aquí vengo a encontrar eso, ¿sí? Porque es algo, ay, no, Padre mío, yo vuelvo a leer, porque el sacerdote como hombre tiene sentimientos y perdona como todo hombre, pero como sacerdote por dogma jamás perdona y siempre espera la religión, la venganza, no importando los siglos. Vea, entonces aquí vengo a encontrar que es muy posible que los mismos que le dieron la cicuta a Antulio son los mismos que ahora lo vienen a colgar. Ahí ya no le dieron cicuta, pero lo mandaron a colgar. Qué terrible es cuando el hombre se aferra a una religión. Sí, porque se puede decir que le corrompe el corazón. La religión es como bueno, una lapa. El maestro dice en alguna parte que todo se le prende a uno como una lapa. Entonces ellos tienen la religión pegada como una lapa. Y hasta que ellos no salgan de esa situación, no se van a liberar de la religión. Tienen que repudiarla para que puedan ellos ser amorosos, para que puedan libertarse de esa. Eso es como una atadura, mejor dicho, por los siglos, porque ¿cuántos siglos hay de Grecia al momento de Jesús en el Sanedrín, en Nazaret? No, terrible, amados hermanos. Yo pienso que realmente por eso será que a uno le inquietan estos estudios, porque viene uno a descubrir cosas y hay que analizar todo, porque realmente para eso lo dejó el maestro todo escrito, para estudiarlo, para analizarlo, para enseñarnos todo lo que ocurrió, porque esta es la vida real, lo que sucedió aquí en el planeta Tierra. Entonces ahora todos los que estamos estudiando esta doctrina, estamos conociendo, estamos obteniendo los mismos conocimientos, ¿sí? Porque realmente el espiritismo
lo descubre todo, porque es luz, porque es verdad. Bueno, un paso más para poder nosotros entender y comprender. Y ojalá que nuestros hermanos guías y protectores nos abran más el canal para nosotros poder entender mejor, porque realmente estos estudios han de ser aquí, empezando con estos estudios, los tenemos que tener muy grabados, tratar de estudiar lo mejor que se pueda, porque esto nos va a servir para nuestras propias encarnaciones, nuestras próximas encarnaciones, porque tenemos que seguir el hilo. Muchísimas gracias, amados hermanos, me encantó haber estado con ustedes y bueno, vamos a seguir el estudio. Gracias.